Esta es la historia de un pasajero misterioso, que apareció de la nada, y así se fue. De las nuevas pistas y teorías que podrían darnos información sobre su caso, y de quién fue en verdad el hombre de Tauret. La versión más conocida de este relato cuenta de un día nublado y húmedo de julio durante 1954, en Tokio, Japón. Otro vuelo más descendía en el aeropuerto de Haneda. Un pasajero más de entre los otros, el hombre de traje maletín, nos llamó la atención de los presentes. Eso fue, claro, hasta presentar su pasaporte en los controles de seguridad. Uno solo puede imaginar las expresiones de confusión en los rostros de los empleados aeroportuarios, cuando vieron que en país de origen, el pasaporte citaba a la nación de Tauret como lugar de nacimiento de aquel hombre. Ya que lucía europeo, así como también llevaban su billetera divisa de varios países del continente, los oficiales del aeropuerto concluyeron que debía tratarse de un simple malentendido. Llevaron al hombre a un cuarto aparte para realizar una serie de preguntas. El pasajero se desenvolvió a la perfección, hablando tanto japonés como francés, su lengua madre, y otra variedad de idiomas con tal de zafarse del ridículo enredo. Los agentes no supieron qué decir cuando vieron que, según su pasaporte, este hombre había estado en Japón por lo menos 3 veces en el último año. Tuvieron varios resultados en su búsqueda por la nación de Tauret. Un revoloteo de papeles en las oficinas del fondo reveló, por lo menos, 4 posibilidades. Tauret, un simple viñedo al sur de Francia. Un pueblo de Cataluña de nombre Taul Lleida, cuya pronunciación en japonés se transformaría en Taurureida. Tuareg, un tipo de pueblo nómada de la región del Sahara. Si en realidad su etnicidad pertenecía al pueblo de los Tuaregs, podría haberse dado el siguiente malentendido. En ruso, no hay una clara definición entre etnicidad y nacionalidad, por lo que alguien de Daguestán, a pesar de ser ruso, tendría como nacionalidad dagestani. Así, si el hombre de Tauret, viajante de negocios, hubiese pasado anteriormente por Rusia, el último sello en su pasaporte indicaría su nacionalidad como Tuareg. Y el resto de la confusión podría atribuirse a un error de traducción entre el kana japonés y el cirílico ruso. Finalmente, Tamanrasset, capital de la provincia homónima en la nación de Algeria. Ninguna de las regiones tiene la capacidad de entregar pasaportes. Ya enfurecido por el retraso en su vuelo de negocios, el misterioso pasajero pidió un mapa. Sin embargo, la ira se trastocó en confusión cuando fue incapaz de señalar su país de origen. Insistía en trazar un círculo con el dedo sobre Andorra y partes tanto de Francia como España. Decía que la nación de Tauret había existido por los últimos 1000 años. Mientras el hombre de Tauret solicitaba nervioso un mapa real y actualizado del último milenio, otros agentes del aeropuerto hicieron una serie de llamadas a la compañía, citada como razón de su visita en los papeles del pasajero. La compañía existía como tal en Tokio, pero no esperaban a ningún hombre de negocios. Sumado a eso, no encontraron registro alguno de la compañía que ese sujeto citaba como empleador, así como tampoco pudieron obtener información del hotel que supuestamente tenía reservado. No porque no existiese, sino que no había reserva alguna a su nombre. Hasta este punto, tenemos un hombre que llega a Japón con un pasaporte que cita una nación inexistente. En su bolsillo lleva dinero de toda Europa y un pasaporte que demuestra viajes a través del mundo. Habla japonés con fluidez, por lo que puede descartarse cualquier problema de traducción. Dice venir a visitar una compañía que, según la corroboración de los agentes, existe en Tokio, pero no tiene conocimiento sobre este hombre. La supuesta compañía para la que él trabaja, en cambio, no existe. Por último, ya detenido, el pasajero no puede encontrar su propia tierra en un mapa. Ante esta situación, a sabiendas de que no pueden detener al pasajero por siempre, y la creciente desesperación con que el hombre implora hablar con oficiales del gobierno, es llevado a un cuarto de hotel bajo custodia para continuar la investigación. Temiendo que fuese un criminal internacional, todos sus documentos fueron confiscados por los agentes de la aduana. 2 oficiales de inmigración fueron puestos como guardias en las puertas de esa habitación. Vale la pena aclarar que este hotel estaba situado en un aeropuerto del Japón de la post-Segunda Guerra Mundial. No era el más lujoso de los establecimientos. Tenía una sola puerta de entrada y una ventana diminuta que daba a la calle, eso sí, en un 10º piso. El pasajero misterioso, por su parte, no podía abandonar la habitación hasta que el problema estuviese resuelto. Se le dio la oportunidad de llamar a su abogado, si así lo deseaba, pero no pudo comunicarse y se dio a la espera. Le fue servida la cena, luego de un día por demás extraño y agotador, y pasó la noche allí. A la mañana siguiente, cuando revisaron la habitación, el pasajero había desaparecido. La cama estaba hecha e impecable, las toallas del baño secas y el cenicero vacío. Una búsqueda por el pasajero fue lanzada, pero no tuvo éxito alguno. Y no solo eso, los documentos del pasajero desaparecieron de las oficinas de aduana. La misteriosa aparición del hombre de Tauret había sido resuelta para los oficiales en ese momento, pero no para el mundo durante las siguientes décadas. La teoría de los universos paralelos es una que ha atravesado desde la ciencia hasta la literatura
pasando por las artes plásticas y la música a través de los siglos. Crisipo de Solos, filósofo griego, propuso que así como nuestro mundo empieza, también termina, pero lo hace en un sistema cíclico, un universo detrás del siguiente, delante del anterior. William James, psicólogo y filósofo americano, dio al mundo el concepto del multiverso, aunque lo hizo en un contexto moral, donde el individuo se ve enfrentado por dos posibilidades. Tomando una de estas posibilidades y dejando otra de lado, daría forma a su futuro, a su universo. Erwin Schrödinger, físico austríaco, expandió este concepto en el mundo científico. Así como en la teoría de James, un individuo puede elegir una de dos posibilidades, dejando la otra de lado. Pero en la teoría de Schrödinger, esta otra posibilidad podría concretarse en un universo paralelo. Así lo haría cada individuo, en cada región del planeta, en cada tiempo definido, creando una miríada de universos, todos conviviendo en la burbuja del multiverso. Michael Moorcock, un escritor inglés, tomó este concepto y lo aplicó a su arquetipo del campeón eterno, un personaje condenado a vivir reencarnado una y otra vez en diferentes personajes de diferentes universos, personajes que incluso llegan a encontrarse en un mismo tiempo y espacio, a veces varios a la vez, viéndose transportados a través de la magia y la casualidad. Y el caso del hombre de Tauret no es para nada extraño a esta teoría. ¿Podría este hombre haber cambiado de universo al descender del avión en Japón? Después de todo, ninguno de los otros pasajeros parecía perdido en un universo que no era el suyo. Los agentes del aeropuerto no fueron los únicos confundidos. Imaginen llegar a un país ajeno y ser confrontado con la idea de que tu país no existe, ni siquiera puedes hallarlo en un mapa. ¿Y qué de su desaparición? En caso de que hubiese caído, por así decirlo, en nuestro universo, ¿por qué no podría así tan fácil haber vuelto al suyo? Uno donde Andorra no existe, y Tauret sí. Así como los que afirman que el hombre de Tauret vino de otro universo, hay quien dice que en realidad vino de otro tiempo, una época lejana en el futuro. La historia dice que no ha habido una nación unida bajo el nombre de Tauret en el pasado. Tampoco existe tal cosa en el presente. Pero ¿qué hay del futuro? Aunque en lo personal, creo que esta teoría tira de un hilo muy endeble. Si Tauret fuese fundada hoy y existiese por 1000 años, aquel pasajero debería haber venido el año 3020. Quién sabe qué método de transporte utilicemos como raza en esa época. De ser esta teoría cierta, debería ser alguien demasiado distraído para no percatarse del cambio temporal. Lo difícil de las leyendas es confirmarlas. Así que lo siguiente que queda por hacer es averiguar si todo esto no fue más que un mito urbano. Sabemos que de esos hay de sobra y nada está exento. Así como las fábulas de antaño, la historia del hombre de Tauret ha sido contada y recontada a través del tiempo. Pueden las incontables repasadas de este relato haber añadido gasolina al fuego. No sería descabellado pensarlo, pero averigüemos dónde y cuándo comenzó todo. Hasta donde sabíamos, la anécdota apareció por primera vez en el libro titulado Directorio de Posibilidades, de Colin Wilson y John Grant. Por lo que no sería un mero mito de internet como tantos otros. Este libro, publicado 27 años después del hecho, es una colección de artículos cortos sobre varios tipos de fenómenos paranormales. Si bien el libro fue editado por Collins, la sección que contiene al hombre de Tauret, titulada Gente Aparecida, fue escrita por Paul Begg, conocido en esa época por su libro En el aire, sobre desapariciones sin resolver. Sin embargo, Begg escribió tanto como una línea sobre el caso. Cito: en 1954, en un chequeo de pasaporte se dice, apareció un hombre cuyos papeles decían que venía de la nación de Tauret. Y eso es todo. Tom Slemen publicó en 1999, extraño pero cierto, Gente bizarra y misteriosa. Algo similar, sin agregar más información. La historia como la conocemos hoy apareció en 2012, en el sitio Before It's News, redactada por el periodista Terrence Ime. Terrence afirma que recopiló los detalles de la historia de varios libros publicados a lo largo de los 50 y 60. Hasta el momento, toda esta información basta para pensar que la oración de Begg en el libro de Collins inspiró a Terrence Ime a desarrollar la historia de su propia imaginación. De hecho, no se encuentra una referencia más temprana en la historia que el Directorio de Posibilidades. O por lo menos, esto afirman varios investigadores. Sin embargo, en 1974, Jacques Bergier publicó Pisa para otra tierra, una recopilación de sucesos extraordinarios, entre los cuales se cita la historia del hombre de Tauret, 7 años antes que en el libro de Collins. Hasta aquí, lo más temprano que podemos rastrear el relato. Esto claro, antes de proseguir con la pista más reciente. Aquí se nos presenta la última de las teorías, y la que más nos acerca a lo verosímil. Aunque sí plantea otro misterio, uno que agradará a los realistas de la audiencia, el del espía internacional. Recordemos que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos se enfrascaron en la llamada Guerra Fría, bautizada así por ser un enfrentamiento de inteligencia y no de poder. No son extrañas las anécdotas de espionaje internacional, planes de inteligencia del Estado
y demás aventuras salida de una novela policial. En 2020, año de la realización de este video, los usuarios del foro Forteana, dedicado a historias de naturaleza peculiar, descubrieron una versión más temprana y completa de la historia. En algún momento previo a julio de 1960, un hombre llamado John Alan Segrus fue arrestado en Tokio. Segrus afirmaba ser un ciudadano naturalizado de Etiopía, pero había nacido en Tuarid y utilizaba un pasaporte entregado en Taman Roset, capital del estado independiente y soberano de Tuarid, nombre que podría haberse modificado en la escritura por Tuared o Taured. Ese pasaporte estaba escrito en alfabeto latino, pero en un lenguaje desconocido. Como evidencia, aparece en un artículo y el testimonio de Robert Matthews, miembro del Parlamento inglés, que en julio 29 de 1960 dijo: sobre John Alan Segrus, quien está en este momento siendo procesado por la ley japonesa. La evidencia apunta a que este hombre ha estado viajando por el mundo con un pasaporte falso, aunque bastante bien hecho, escrito en un idioma desconocido, seguramente inventado por el individuo. Concluyo así que los pasaportes no son una medida de seguridad confiable. Debido a su insistencia sobre su procedencia de Tuared, Taured o Tuareg, a Segrus se le permitió la entrada a Japón. No pudo ser deportado, porque para eso necesitarían identificar la nacionalidad del acusado, un prerequisito legal para la deportación. En suma, no había Taured alguno para devolverlo. Segrus entonces estaría legalmente atascado en Japón y ante la necesidad de subsistir, pasó una serie de cheques falsos que lo llevaron a ser detenido y procesado, como dijo Robert Matthews. Esa es una teoría. Lo interesante es que Segrus estaba relacionado con el FBI y la CIA. Para la siguiente teoría, volvamos entonces a la mañana calurosa de julio, en el aeropuerto Haneda, momento en que las autoridades abrieron las puertas de la habitación del hotel y la encontraron vacía. No sería la primera vez que una llamada por teléfono y un poco de papeleo sacarían una espía internacional de problemas legales. No es descabellado entonces pensar que, habiendo sido víctima y victimario hasta el punto de la destrucción, lo último que quería Japón en esa época era algún tipo de altercado con una de las mayores potencias de la posguerra. Leyenda urbana o caso de espionaje. El caso del hombre de Taured no deja de maravillar por su posibilidad de ser tan real como fascinante. Pero antes de irnos, vale la pena mencionar que este misterioso pasajero no es el único que porta tan ostentoso título. En 1851, un hombre llamado Joseph Boring apareció en Frankfurt, Alemania. Según él, venía de la nación de Laxaria, del continente de Sacria, ambos inexistentes, claro, o por lo menos para nosotros. En 1905, un joven fue encontrado robando pan en París. Cuando fue confrontado, se comunicó con la policía en un lenguaje desconocido. Por suerte, el alfabeto que utilizó para comunicarse por escrito era el latino, y su lengua parecía ser de la familia de los idiomas romances. Aquel joven afirmó ser del país de Lisbia. Las autoridades pensaron que quizá quiso decir Lisboa, Portugal, pero no supo cómo escribirlo, por ser casi un analfabeto. Un intérprete portugués confirmó que el muchacho no era de Lisboa. De hecho, ni siquiera hablaba portugués. Por ser el suyo un crimen menor, el joven fue liberado y nunca más se lo vio. Saltos en el tiempo, entre universos, una mera colección de coincidencias y malentendidos. Estas fueron las nuevas pistas sobre el caso del pasajero misterioso, conocido como el hombre de Taured.